Hola, mi nombre es Glenn Pereira. En esta sesión vamos a hablar de CPS. CPS es Creative Problem Solving, que es solución creativa de problemas. Y bueno, vamos a hablar de los antecedentes, los fundamentos y la información que nos va a ayudar a entender esta metodología. Lo más importante de esta sesión es que vamos a revisar lo que son las herramientas de una forma práctica. No solamente les vamos a hablar la parte de teoría, sino cómo aterrizar esta metodología para tener resultados. Y bueno, yo les voy a hablar de algunas herramientas que a mí me sirven. No sé si son las mejores, son las que a mí me han funcionado, son con las que trabajo. Y bueno, antes de comenzar, platicarles un poco de que normalmente dedicamos el 80% de nuestro tiempo a apagar fuegos, a solucionar problemas que son inmediatos, urgentes, y el 20% de nuestro tiempo a realizar cosas importantes. Esto es algo común, se le conoce como la ley del Pareto, se aplica a muchas cosas, no solamente a esto. Y la diferencia es encontrar el tema, lo que es importante contra lo urgente, y priorizar más lo que es importante contra lo urgente. Creative Problem Solving nos sirve para que en conjunto con un equipo de trabajo o de forma individual podemos resolver situaciones para mejorar. Es una metodología compuesta de diversas herramientas, es muy simple y nos abre nuevas posibilidades para enfrentar situaciones o problemas. Y las empresas que invierten en creatividad son las que tienen mayor rentabilidad, básicamente porque sus empleados son más eficientes en los procesos. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas o conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. El creador de esto se llama Alex Osborne. Él empezó a trabajar con lo que es la tormenta de ideas. Surgió porque a sus empleados les costaba generar ideas de una forma individual, entonces propuso esto como método de trabajo. Y luego creó CPS ya como una forma más estructurada de resolver problemas de forma creativa. Es diferente la creatividad cotidiana con la creatividad artística. Bueno, básicamente esto es, si tú me das a mí un pedazo de mármol, pues seguramente no voy a hacer una escultura que sea artística, pero bueno, eso no significa que no tenga creatividad. Y aquí la pregunta es, ¿qué tan creativo te consideras? Y antes de esta es, ¿cómo surge una idea creativa? Muchos creen, y contestando a la pregunta anterior, que por sentarse frente a un monitor o frente a una hoja de papel va a surgir como arte de magia, inspiración divina, ¿no? Y que luego nos sentimos frustrados porque no hemos sido bendecidos o tocados con la inspiración de las musas. Por lo tanto, no nos creemos capaces de entrar en la categoría de creativos. Pero el proceso creativo es más profundo. La creatividad requiere práctica, como cualquier habilidad. ¿De dónde surgen las ideas creativas? Dos neurocientíficos, John Conyers y Mark Gaiman, ellos escribieron un libro que se llama El factor Eureka. Notaron que la mayoría de las personas referían que a esta pregunta de dónde eran más creativos, pues resulta ser que mientras se bañan son capaces de pensar mejores ideas, ya sea para resolver conflictos, encarar temas de una manera diferente o simplemente dar vida a pensamientos innovadores. El baño es la mejor alternativa para desconectarse de todo y para focalizar la atención en los pensamientos internos. Entonces, de ahí viene un estudio que hace la empresa WeTransfer, esta aplicación para transferir archivos pesados. Este equipo de contenido de WeTransfer diseñó una encuesta que analiza cómo los creativos afrontan el proceso que los lleva a desarrollar buenas ideas. Contestaron 10.128 personas en 143 países diferentes. Y los creativos dijeron que tenían más probabilidades de obtener ideas de experiencias de la vida real, como hablar con amigos, como viajar, observar la naturaleza, leer un libro, leer una revista, ir a galerías. Y lo que es la parte de redes sociales, blogs y todo esto obtuvieron menos puntaje.
Otra de las preguntas acerca de la creatividad es dónde guardas esas ideas. Y bueno, el 40% todavía la registra con lápiz y papel, 24% confían en su buena memoria y 19% en una computadora y 17% en su teléfono. Bueno, este estudio está disponible en la dirección que está en pantalla, por si alguien quiere profundizar acerca de esto. Y bueno, esto nos lleva a una frase que dice Ernest Rutherford, Premio Nobel de Química de 1908, que dice que es una pena que la mente de la gente trabaje furiosamente y que ésta se detenga cuando llega a trabajar. Y bueno, dentro de este análisis de dónde somos creativos, pues realmente la oficina no pinta, porque no tenemos un ambiente propicio, porque no fomentamos el hecho de la creatividad y la innovación. Entonces, de aquí, pues una buena noticia, todos somos creativos. La creatividad es algo que se entrena y hay procesos metodológicos para llegar a las ideas. Creative Problem Solving comienza con dos suposiciones. Todos son creativos, como mencioné en la lámina anterior, y las habilidades creativas se pueden aprender y mejorar. ¿Cuáles son los beneficios? El beneficio principal es que genera un sentido de pertenencia. Cuando todo un equipo trabaja, un grupo trabaja en un proceso de solución de problemas y aporta ideas, y las ideas al final se seleccionan, todos fueron parte de ese proceso, todos pusieron su grano de arena, todos pusieron sus ideas. Entonces esto hace que todos vayan en la misma dirección a la hora de tratar de solucionar un problema. Ya no que la idea es mía y solo mía y no la comparto. Otra de los beneficios es que mejora la motivación del grupo. Por la misma razón anterior de que involucran a todo un equipo de trabajo, todos están integrados en buscar una solución, y esto también hace que sean parte de. Y la tercera es la de estimular la imaginación. Ese es uno de los mayores beneficios. Y esto, como bien mencionamos, que es una parte de entrenamiento y requiere práctica, va mejorando las veces que vamos aplicando el método cada vez más. Entonces se puede aplicar el Creative Problem Solving en el hogar, en la escuela. En el hogar con los hijos, con la familia, el tomar una decisión. En la escuela con un grupo de trabajo, mis compañeros. En el trabajo igual con un equipo en el que yo participe, en algún grupo de trabajo dentro de la escuela, en algún grupo interdisciplinario, no sé, mi equipo de fútbol, algo por el estilo, o de forma personal, también se puede hacer de forma individual. ¿Cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? Poder pensar en nuevas ideas es creatividad, mientras que ejecutar estas ideas creativas en la práctica es la innovación. La creatividad es un proceso mental, mientras que la innovación es un proceso productivo. No se requiere inversión para la creatividad, pero para un proceso innovador sí se requiere. Ahora vemos una teoría de Paul MacLean, en la cual divide los tipos de pensamientos o del cerebro en tres fases. La primera es la reptiliano. Está con nombre extraño, es la parte más antigua del cerebro. Tiene las funciones de respiración, temperatura, ritmo cardíaco, el sistema de reacción de o me pongo a luchar o corro, evita el dolor, es instintivo y básicamente se encarga de nuestra supervivencia y también de la reproducción. Luego viene la parte emocional o límbico. Es donde está la expresión de las emociones, donde se desarrolla el apego, se muestra el afecto. Y por otra parte, el racional, que es el humano o racional, que es donde está el lenguaje, la memoria, el razonamiento, la creatividad. Nuestras decisiones, en gran parte, en un 85%, se toman en lo emocional y 15% en lo racional. Es un dato muy interesante. La innovación debe de dar valor, debe hacer las cosas mejores, debe hacer las cosas diferentes. Do better, do different. Hacerlo mejor es encontrar los puntos de dolor de tus clientes y mejorarlos, y mejorar tu proceso interno, tu producto interno.
Hacerlo diferente es crear un nuevo negocio. El 98% de las innovaciones mejoran la oferta existente y mejoran el negocio actual. Hacerlo diferente viene de un 2% de las innovaciones que son conceptos radicalmente nuevos, donde se crean nuevos negocios. Y bueno, acerca de los pasos, primero es identificar el objetivo, el deseo o el reto. El segundo es encontrar hechos, recolectar información. El tercero es encontrar los problemas y clarificarlos. Todos estos primeros tres corresponden a una etapa global que se le puede conocer como clarificar. Estas primeras tres etapas comprenden la preparación, la construcción, la formulación del problema. Esto se realiza aclarando la percepción del problema, recabando información y reformulando el problema. Muy importante esta fase de clarificar. Si no sabemos qué es lo que vamos a solucionar, no lo tenemos muy claro, puede ser que estemos trabajando en vano tratando de solucionar no el verdadero problema. Una vez que se encuentra bien declarado el problema, es el momento de empezar a producir las ideas. Y aquí empieza el punto número 4, que es encontrar las soluciones donde se generan estas ideas. Ahí, para llegar a estas ideas hay dos fases. Una primera que es divergente, donde hay un pensamiento fluido con vistas al mayor número de ideas posibles. Y la otra convergente, que es cuando se empieza a seleccionar las ideas que nos parecen mejores. Las ideas más prometedoras hay que desarrollarlas para encontrar la solución al problema. Entonces, del análisis de las ideas se descubren soluciones. En este momento es para buscar los recursos y también inconvenientes para llevarlas a la práctica, que es el paso 5, donde la idea se construye ya como una verdadera solución. En el último paso, planificación de la ejecución, es importante ver lo necesario para implementar, qué se tiene que hacer, cuándo y quién. Al aplicar los pasos de CPS, se examina lo que es, para explorar lo que podría ser, para juzgar lo que debe ser, para evaluar lo que ahora es posible que sea, para decidir lo que yo me voy a comprometer a hacer ahora, para actuar en algo que se convierte en un nuevo lo que es. Es como un proceso de mejora continua, el ciclo se repite. Y bueno, hablando de la divergencia y la convergencia, divergente es donde se generan estas ideas, se abren, y en la convergencia se empieza a escoger cuál de la solución cuál es la mejor, cuál es la mejor opción que cubre las necesidades. Se estrechan las opciones hasta encontrar la mejor. Los principios básicos de CPS, sobre todo en la parte inicial, es plantear el problema como pregunta. Las soluciones aparecen en mayor número y calidad cuando los desafíos y problemas se plantean como preguntas abiertas con múltiples posibilidades. Estas preguntas generan mucha información enriquecedora, mientras que las respuestas cerradas de preguntas tienden a provocar una confirmación o negación, ¿no? O sea, por ejemplo, una respuesta: ¿escuchaste el radio? ¿Sí o no? Entonces, eso es una pregunta cerrada. Una pregunta abierta es: ¿por qué te gusta escuchar el radio? ¿Por qué te gusta viajar? Esa es la diferencia entre una pregunta abierta y cerrada. Lo mejor es que sean preguntas abiertas. ¿Y por qué tener una pregunta? Para poder tener una respuesta. Aplazar el juicio. En el intercambio de ideas, el juicio instantáneo, o llamémosle crítica, puede ser positiva, puede ser negativa, en respuesta a una idea, interrumpe la generación de ideas. Hay un tiempo apropiado y necesario para aplicar al juicio, y es el momento de converger, pero es un juicio con respeto. Lo vamos a ver más adelante. Concentrarse en sí en lugar de sí, pero. El lenguaje importa. Sí permite la continuación y expansión, que es necesario en ciertas etapas de CPS. El uso de la palabra pero, ya sea que lo preceda sí o no, cierra la conversación. Se niega todo lo precedido. Y bueno, es importante, todo juicio detiene la creatividad. Normas del pensamiento divergente o del proceso divergente. Como mencionábamos, el juicio viene aplazado. Aplazar el juicio no es lo mismo que no tener un juicio. Solamente implica: espérame un momento, vamos a evitar juzgar las ideas como malas o buenas en la fase de pensamiento divergente.
Esto es un elemento clave para cualquier sesión exitosa de resolución de problemas. Sin esto, tener una solución novedosa se vuelve casi imposible. Combinar y construir. Usa una idea como trampolín de la otra. Eso es un proceso natural. Cuando estamos poniendo ideas en un tablero, en un pizarrón, de hecho en este tipo de ejercicios se recomienda decir la idea en voz alta o que la gente lea las ideas que están poniendo los demás miembros del equipo, y así ellos mismos pueden construir, combinar y mejorar las ideas. Buscar ideas alocadas. No hay que poner límites a ideas salvajes, atrevidas. Salir de la caja permite el espacio necesario para descubrir ideas extraordinarias. Ir por cantidad. Hay que tomarnos el tiempo necesario, utilizar herramientas para generar larga lista de opciones potenciales. Para que sea más fácil generar una lista larga, hay que establecer un objetivo concreto en este punto. ¿Cuál es la matemática en este tema de la innovación? 1000 posibilidades o 1000 ideas se toman 10% en unas ideas factibles, 10 de ellas, otro 10% en conceptos y una queda en innovación. Entonces esto es como se va reduciendo a que de 1000 ideas salen 100 que realmente se pueden hacer, 10 que se pueden construir como un concepto y una que realmente quedó como innovación. No es una ciencia exacta, obviamente, pero es un marco que nos puede servir como referencia, donde la importancia es en generar el mayor número de ideas posibles. Y bueno, nuevamente repasando las reglas de una sesión de creatividad: escucha con atención, no juzgues, mientras más ideas es mejor, salta de unas ideas a otras, combínalas, mide el tiempo y da permiso a las ideas absurdas o atrevidas. Cuando ya estamos en la fase de convergencia, existen ciertas normas que se deben de seguir. El primero, ser deliberado. Permitir que la toma de decisiones se desarrolle tanto en tiempo como en el contexto y respeto que se requiere. Evitar decisiones o juicios severos. Oye, estás muy tonto, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo es posible que tengas ese nivel de pensamiento? Oye, estás loco. No, hay que dar a cada opinión una oportunidad justa. 2. Verificar los objetivos. Se tiene que verificar las opciones contra los objetivos en cada paso. Las elecciones que estamos haciendo van en buen camino, están causadas a resolver el problema que tenemos planteado, porque si no, aquí nos podemos perder y puede que empecemos con un proceso y acabemos solucionando un problema que no estaba ahí. Y eso no es malo, pero se puede dejar a un lado para trabajar en una siguiente sesión para atacar el otro problema o la otra idea que soluciona otro tema adicional. Mejorar las ideas. No todas las ideas son soluciones viables. Nos queda claro, sobre todo cuando hay un gran número de ideas, no podemos seguir todas. Las ideas incluso que son más prometedoras deben de ser perfeccionadas y reforzadas. Ser afirmativo. Punto número 4. Incluso en la convergencia es importante considerar primero qué es bueno de la idea, después hurgar con el propósito de mejorar en lugar de eliminar las ideas. Y 5. Considerar la novedad. Otra vez, no descartar ideas novedosas o originales, considerar maneras de adaptarla, volver a trabajarla o redefinirla. Una idea que está lejos de la realidad puede ser que se pueda acercar a la realidad reformulándola. Aquí existe un rol clave en una actividad de CPS. Este es el que conocemos como facilitador. El facilitador es el responsable de administrar el proceso de CPS, ver que las normas mencionadas anteriormente se cumplan, que se guarde el respeto, que se genere la mayor cantidad de ideas, etc. Es un líder que tiene la posibilidad de inspirar, de dirigir y estructurar la participación de los miembros del equipo para fomentar la creatividad y la productividad. El facilitador no genera ideas o expresa opiniones. Su principal trabajo es que el grupo trabaje de forma conjunta, determinando los pasos y herramientas a seguir. Es muy importante que el facilitador ayude a los miembros del equipo a trabajar juntos, pero no determina la visión y el propósito del grupo. Los encausa, los ayuda a que cumplan sus objetivos, a que generen más ideas, pero no los manipula, ¿ok?
Esto por el caso de que de repente un facilitador puede ser, no sé, algún puesto de autoridad dentro de un equipo de trabajo, y pues bueno, finalmente vaya a querer que el resultado sea lo que él quiere, y entonces esto demerita el proceso. Entonces, tener cuidado con esto. Las fases de proceso más simplificado: clarificar, es decir, tener la visión, identificar cuál es la meta, el deseo, el cambio, y tener los datos que nos ayude a tener claro cuál es el problema. Después de esto, la parte de ideación, donde se generan las ideas. Después el desarrollo, donde se formulan las soluciones. Y después la parte de implementación, que es donde se crea el plan, se convierten las ideas seleccionadas en ideas viables y se desarrolla un plan de acción. Ejercicios de calentamiento. Esta parte de ejercicios de calentamiento ayuda mucho a empezar a romper el hielo en un equipo de trabajo. Es como una actividad lúdica, donde de una forma divertida podemos empezar a romper esas barreras y a colaborar más entre nosotros. Hay varios ejercicios de calentamiento, no tienen que ser estos son un ejemplo, pero hay muchísimos tipos de estos ejercicios. Hay algunos que son físicos, otros que son a manera de preguntas como esta, ¿no? Entonces le preguntas a tu equipo de trabajo, bueno, pues a ver, vamos a calentar, vamos a empezar a estirar nuestro cerebro y a empezar a desarrollar ideas, ¿no? Oye, ¿cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? Muy bien, el piojo. 2 personas estuvieron jugando a las damas. De 5 partidas, cada una ganó 3. ¿Cómo es posible? Bueno, y aquí vienen muchas ideas y todo. Y finalmente, ¿cuál es la buena? Pues esas 2 personas no estuvieron jugando entre sí, estuvieron jugando con otras personas y pues cada una ganó 3. 3 es primavera, ves una zanahoria y 2 trozos de carbón en un jardín. ¿Qué hacen ahí? Bueno, alguien me contestó en un ejercicio, pues es que hubo una carne asada y entonces me quedó esto ahí después del asador. Sí, o también, digo, no hay una respuesta correcta, esto es solamente para generar ideas. Puede ser que se derritió el muñeco de nieve y donde la nariz era la zanahoria y los trozos de carbón eran los ojos. Luego, algunos meses tienen 31 días, otros solo 30. ¿Cuántos tienen 28 días? Pues aquí muchos se aventuran, ¿no? Pues 1, febrero, ¿no? Todos los meses tienen 28 días, por lo menos. 5. ¿Cuánta tierra hay en un hoyo de 1 metro de largo por 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad? Bueno, aquí los matemáticos empiezan a sacar sus fórmulas y dicen, bueno, pues es 1 metro cúbico, y entonces, pues no, porque no hay tierra en un hoyo, porque si no, no sería un hoyo. Entonces, ¿cuánta tierra hay? Nada, ¿ok? Y así hay más preguntas, ¿no? ¿Cuántos animales metió Moisés al arca antes del diluvio? No, pues ninguno, porque el que los metió fue Noé, no fue Moisés. Entonces, esto ayuda a generar un poquito de desestrés y de ir haciendo más esa comunidad con la parte del equipo, ¿no? Otro de los ejercicios, por ejemplo, este está muy interesante. Esto se los voy a dejar de tarea, no les voy a dar la solución. Si quieren, ahí me lo ponen en los comentarios. ¿Cuál es la solución a esta serie numérica, o cuál es el resultado de esta, ¿no? Como tip, un niño de primaria te lo resuelve en 5 minutos, un ingeniero te lo resuelve en 15. Y esa es la forma diferente que tenemos de pensar, que ya tenemos una forma estructurada y tenemos que abrirnos a otras soluciones. Bueno, otro tipo de ejercicio de calentamiento es a través de una imagen. Pueden seleccionar cualquier imagen, no tiene que ser esta que estoy poniendo aquí. Lo importante es que tenga pocos elementos la imagen. Entonces, seleccionando esta imagen, le dices al equipo de trabajo, a los participantes, que observen esta imagen y que escriban por lo menos 20 cosas que observen en la imagen en 1 minuto y medio, en una hoja de papel. Ok, perfecto. Entonces la gente empieza a escribir. Entonces empiezan a poner, pues yo veo 2 árboles, veo 5 nubes, y veo 2 columpios,
bla, 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 empiezan a escribir cosas. Termina el minuto y medio, le dicen, ok, a ver, ¿cuántas ideas escribieron? A ver, tú, Juan, ¿cuántas ideas escribiste? No, pues yo 18. ¿Y tú, Luis? No, pues yo 11. Y entonces empiezas a ver más o menos cómo estuvo la generación de ideas. Y ahora dices, ok, ahora va a empezar otro minuto y medio y necesito que escriban otras 20 diferentes a las que ya escribieron. Y entonces empiezas a tomar el tiempo. Y entonces empiezan a observar todavía más la imagen, ¿no? Y entonces dicen, pues la base del columpio es de madera, las sogas son de color café, hay 5 pastos ahí sin cortar, la forma de la nube se parece a un helado de chocolate, no lo sé, empiezan a notar cualquier cosa. Entonces terminan esta fase, terminan el minuto y medio y le dicen, oye, repiten otra vez la pregunta, ¿cuántas ideas generaron? Bueno, pues yo llevo, esta vez sí alcancé a escribir otras 18, yo otras 12. Perfecto. Entonces le preguntas a todo el mundo, empieza a fomentar. ¿Para qué es la pregunta? No es para evidenciar quién está siendo el más creativo o el que más aporta, sino para que fomentes en el grupo que la gente esté haciendo más observaciones, que se ponga más ávido a solucionar este tema y observar lo que hay detrás de esta imagen. Y luego por último le vuelves a decir, bueno, ahí les va otro minuto y medio, necesito que vuelvan a escribir otras 20 cosas. Oye, imagínense que la primera fase les hubiera dicho, oye, les doy 4 minutos y medio y escríbanme por lo menos 60 cosas que ven aquí. No hubiera funcionado igual, funciona mejor cuando es por etapas. Y entonces en esta ya empiezan a escribir y observar inclusive más a fondo. Bueno, es que los niños están felices porque acaban de terminar su periodo escolar, empiezan a escribir inclusive a hablar de sentimientos, pensamientos, etcétera, ¿no? Y haces lo mismo al final, cuentas las ideas y esto fue el ejercicio. No hay una respuesta correcta, no hay una idea central que estés buscando dentro de esta imagen que resuelva algún tema, es simplemente un tema de observación. ¿Okay? Pero esto ayuda mucho al cerebro a empezar a ejercitarse, ¿no? El riesgo es trabajar con la misma información. Si tú estás tratando de solucionar un problema y solo estás viendo desde donde siempre has querido atacar el problema, no vas a llegar muy lejos. Entonces, aquí tenemos que buscar una pizca de inspiración, de algunas referencias adicionales que aceleren este proceso creativo. Por ejemplo, vi en un ejercicio que pedían a un equipo de trabajo, a ver, nosotros somos una cafetería y queremos hacer una nueva versión de la cafetería, pero que compita con Starbucks. Si los pones de plano o de lleno a empezar a generar las ideas, pues es posible que tengas algunas, pero vamos, es posible que tengas muchas, pero si les das esta inspiración adicional y antes de esto les generas el enunciado del problema y a ver, quiero que piensen en ideas de generar un nuevo cafetería que compita con Starbucks y les dices, miren, lo que están haciendo en Francia se llama una empresa Wellis y es un carrito que utiliza energías sustentables para trabajar y todo es renovable y el mismo café que se desecha luego sirve como composta, etcétera. Y esto hace que al carrito lo dejen estacionarse en cualquier lado. O luego está Café X, que es un equipo automatizado en una ciudad de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita, en el que le puedes pedir por internet, prepagar, tiene la capacidad de preparar 120 tazas de café por hora, etcétera, todo automatizado, no hay nadie atrás. O luego está otra cafetería que se llama La Colombe, ellos crean una bebida de café frío con una textura única de café con leche y bueno, luego replican esa experiencia en unas latas que la abren y liberan un poco de nitrógeno cuando abre y entonces
se congela y entonces está muy bueno eso. Entonces, si les das estas ideas, entonces ya empiezan a pensar en temas de automatización, energías sustentables, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas combinaciones, etcétera. Ya tienen ideas que pueden ir trabajando, ¿no? Pero si empiezas la idea con, oigan, si no hacemos una nueva cafetería como Starbucks, entonces nos vamos a ir a la bancarrota y van a perder su empleo. Fue muy rudo, pero algo por el estilo, donde el problema está siendo amenazante para el equipo de trabajo, pues entonces te va a costar trabajo. Te va a costar trabajo porque es una amenaza, tu cerebro percibe esta amenaza. Si tú estás ansioso o bajo amenaza, pues no puedes permitirte cometer un error. Cuando estás relajado, buena onda, te permites pensar en forma más ambiciosa, inclusive tener ideas poco locas. Y otra clave importante es que estar de buen humor estimula la creatividad. Entonces hay que fomentar esa parte, el buen humor, el compañerismo, el equipo de trabajo, pensar en positivo. Y bueno, con las ideas que les mencionaba en la lámina anterior acerca de generar inspiración, pues también es importante mencionar pues, que nada es original, todo tiene un tema atrás que ha sido o que ha ido modificándose y que se tomaron ideas para generar otras nuevas ideas u otras nuevas formas de hacer las cosas, pero todo tiene una pizca de algo. Bien decía Pablo Picasso que los genios no copian las ideas, se las roban. Okay. Fuentes de inspiración hay muchas. Puede ser la voz de tus clientes, la voz de tu equipo de trabajo o de los que consumen tus productos o servicios. Puede ser tu industria, pueden ser otras industrias que te hagan ver las cosas de una manera diferente o inclusive otras disciplinas que tengan un sentido diferente y que puedas aplicar a tu idea o a tu solución del problema. Bueno, en resumen, tenemos que ver una parte de inspiración, que sean estímulos que aceleran el proceso creativo, lo que vimos acerca de crear esta inspiración a base de ideas. Entre más cosas ves, más ideas tienes. ¿Okay? De ahí nos pasamos a la parte de la creatividad y es generar la mayor cantidad de opciones. Creatividad genera innovación. Innovación es crear valor a partir de una idea, hacerlo mejor o hacerlo diferente. Normalmente en un trabajo o un proyecto de la oficina sustituimos la creatividad por la eficiencia. Dejamos de solucionar problemas cotidianos, de ver más allá. Entonces esto tenemos que ver la forma de volver a trabajar en esto. Bueno, y nos cayó la pandemia. Innovación en tiempos de COVID. Tenemos 4 fases o 4 momentos para llegar al mundo post pandemia ahora que estén las vacunas, ¿no? La primera parte es la parte de la atención, es cuando tenemos que ver cómo nos adaptamos a los cambios y todos empezaron a ver cuál es el mínimo para sobrevivir en su negocio o en su empresa o cada quien de forma individual. Después, cuando empiezas a ya tener una fase de descongelamiento, pues es una especulada recuperación, pero bien limitada por los efectos de la pandemia. Mucha gente no tiene dinero, mucha gente no está comprando, mucha gente está cuidando sus inversiones. Luego llegas a un tema de la reactivación, que es la reintegración a la nueva normalidad. ¿Cuál es este nuevo normal transitorio? Me gusta mucho el término de nueva normalidad. Pero bueno, después el tema de la transformación, que es el camino a la recuperación y al mundo post pandemia. ¿Cuál va a ser tu nuevo normal? Hay que consolidar la oferta para el nuevo mundo, hay que diversificarnos. Y bueno, cada vez que haya un rebote se repiten los 3 primeros: tensión, descongelamiento y reactivación. Un ejemplo que hizo la firma china de cosméticos Linkin Wanch, al cerrar el 60% de sus tiendas, imagínense, cierras el 60% de tus tiendas y ¿qué haces? Bueno, ellos hicieron igual con base a ideas que tuvieron entre la misma gente que no quería perder sus empleos, pues estos asesores que estaban con la tienda cerrada buscaron convertirse en influencers vía WeChat. Ahí se usa mucho esa red social
y sus ventas crecieron en un 200%. O sea, impensable, ¿no? Que aumente 200% la compra de cosméticos en una época en la cual no puedes salir de tu casa. Pues bueno, esto sucedió, lo pueden buscar. Y nos llevamos al tema de la transformación. ¿Cómo vas a innovar para reinvertirte en el futuro? Esa pregunta se las dejo de reflexión. Piensen en ello, a ver qué es lo que pueden hacer diferente. Utilicen estas herramientas de Creative Problem Solving. La verdad es que esta solución de problemas mediante esta metodología incrementa la generación de ideas y de formas diferentes de hacer las cosas mejores o de nuevos negocios, como hemos visto. Entonces, utilícenlo. Se lo recomiendo. Y bueno, vamos a empezar la parte práctica. La parte teórica a mí me gusta más la parte práctica. Aquí les voy a dar un ejemplo de un ejercicio que hice. En este era cómo podemos mejorar la rentabilidad de concesionarios automotrices. No juzguen la pregunta, porque finalmente es un ejemplo. Lo que quiero es mostrarle cuáles fueron las herramientas que utilicé y las explico una por una. Bueno, en este caso el equipo de trabajo no era muy grande, era de 5 o 6 personas. Entonces empezamos con una tormenta de ideas, que es la parte divergente. Se planteó el problema o el tema, y es importante que el enunciado esté en todo momento a la vista de los participantes para que tengan este foco y no nos perdamos en otras ideas, que pueden ser buenas ideas, pero no son las que solucionan este problema, ¿no? A esta tormenta de ideas también se le conoce como lluvia de ideas. El punto central de esta técnica es que cada uno dice lo que se le ocurre. Por muy vaga que sea la idea, por muy loca, todas las aportaciones son válidas, no se vale criticar, las ideas no tienen autor, no es, esta idea es de Glenn, y esta idea es de Alejandro, y esta idea no. Es cuanto más ideas, mejor, y algunas ideas vienen de otras ideas. La producción de las ideas, cada participante aporta sus ideas de forma espontánea, se marca un tiempo para esta fase y se motiva a los participantes a generar más ideas. Este trabajo lo hicimos con post-its. Así quedó en el tablero. El enunciado del problema está en la parte central y cada quien empezaba a poner sus ideas. Está muy ordenadito, la verdad es que es un equipo muy dedicado. Pero finalmente no importa que esté desordenado, ¿okay? De hecho, de eso se trata en la parte de la creatividad, tener cosas no tan estructuradas, ¿no? Bueno, y en estas ideas, cuando la gente estaba escribiéndolas, se generaron 190. Entonces se generaron una buena cantidad de ideas en muy poco tiempo. En este ejercicio fueron 15 minutos del ejercicio. No tiene que ser un poco tiempo, puede ser más tiempo, pueden nada más no pasar de los 45 minutos, porque ya entonces el cerebro llega a un tema de cansancio y empieza a producir menos ideas, ¿no? Entonces en este sentido trabajamos con 190 ideas. Otra de las cosas que me pueden decir ahorita, bueno, y es que si no nos podemos ver físicamente ahorita, ¿cómo trabajamos con post-its? Bueno, pues pueden usar Google Docs y utilizar la hoja de cálculo, que es colaborativa, y cada quien empieza a poner las ideas en la hoja de cálculo, no tiene autor y todo el mundo empieza a colaborar. Eso se puede hacer con una videoconferencia. Luego de esta parte empezamos, después de esta generación de ideas que fue muy amplia, empezamos a ver cómo seleccionar las mejores ideas. Entonces empezamos a descartar algunas ideas de una forma, como les comentaba, en base a las normas, muy respetuosa. Y entonces como facilitador le di a cada miembro del equipo un número de votos iguales para utilizar para valorar las ideas. Entonces les di de estas calcomanías que son puntitos, pero si es en la hoja de Excel se puede poner una columna de votos, y entonces que cada quien tenga, no sé, 10 votos, y van a haber ideas que se voten más de una vez por más de un elemento.
Entonces esto también es válido. Y finalmente descartamos todas las ideas que no fueron tomadas en cuenta entre los mismos miembros del equipo, las más relevantes mediante el problema general. Aún así nos quedaron 56 ideas. Y dices, bueno, ya le bajaste un 75% menos, te quedó un 25% de las ideas originales. Y luego nos vamos a una reacción química, así se le llama a esta herramienta. Esta herramienta lo que significa es que para reducir estas ideas, que aún son muchas, agrupemos las ideas que son semejantes o se complementan. Entonces ahí podemos ver varios grupos de post-its que van en base a la misma idea, pero tal vez expresada de una forma diferente, pero el corazón de la idea es muy parecido a otras ideas. Entonces, en base a esta agrupación quedó en 12 ideas. Entonces ya vamos reduciendo estas ideas cuantiosas y lo vamos mejorando. Luego está el tema de las 4 Is. Es una herramienta también convergente. Las 4 Is se califica en base a I de influencia, I de inmediatez, I de interés y I de impacto. ¿Ok? Entonces cada quien se pone en estas 12 ideas en una hoja y cada quien tiene un número de votos en el cual dice si esta idea, por ejemplo en este caso la primera, yo Glenn voy a decir si esta idea para mí tiene influencia, sí, entonces le doy una palomita. Tiene influencia, que significa que pues es algo que puede llevarse a cabo realidad esta idea, o sea, no es un tema de voy a cambiar el mundo, no, o sea, es algo que sea real, ¿ok? Entonces hay influencia podemos solucionar esta idea, porque igual es de otra área de la oficina, de otra área de la empresa, y pues no podemos hacerla, pues mejor delegamos la idea, o se la pasamos a esta otra área. Inmediatez es que tan pronto se puede hacer. Interés es que tanto la gente está interesada en solucionar, en aplicar esta idea en base a la solución del problema. Y el impacto es quién te va a generar mejores resultados. ¿Okay? De esto, las que obtuvieron el mayor número de votos fueron 6. ¿Okay? Entonces ya podemos trabajar con 6 ideas más formuladas, mejor procesadas y votadas por el mismo equipo de trabajo. Entonces de ahí nos vamos a una herramienta que se llama ACP, que es el análisis comparativo de pares. ¿Qué hacemos en esto? Comparamos cada idea contra todas las ideas entre sí. ¿Okay? Entonces en esta comparativa, estas son las ideas que formaron parte del ejercicio. ¿Y cuáles fueron las consideraciones? Porque eso es muy importante. ¿En base a qué las vas a comparar? Pues en base a que tengan una mayor rentabilidad y que su factibilidad sea la más alta. ¿Okay? Esas fueron las consideraciones, eso lo determina el mismo equipo, se pone las reglas de cómo las vamos a evaluar. Y entonces el equipo vota de forma grupal para otorgar una calificación en base a la comparación de la idea A contra la B, luego la A contra la C, luego la A contra la D, luego la A contra la E, luego la A contra la F, y después la B contra todas las demás, la C contra todas las demás, lo mismo con la D, E y F. ¿Cómo se ve esto? No es muy complejo, es una simple tabla, y entonces la A, por ejemplo, en este caso está comparada contra la B, y estableces no solamente la forma en la que lo vas a evaluar, sino las calificaciones que le vas a dar. En este caso es una tabla que tenemos en la parte inferior izquierda y es el peso de la calificación. Si tiene una gran diferencia se le va a dar 3 puntos, si tiene mucha diferencia se le va a dar 2, si tiene poca diferencia 1, si tiene nada de diferencia 0. ¿Okay? 2 ideas que sean similares. Entonces, entre la A y la B, ¿cuál es mejor? Para el equipo de trabajo fue la A, pero por poco. Y entonces se le pone en la parte donde está el cuadrante entre A y B, se le pone el A1. ¿Okay? Luego la A y la C también
En este caso la que ganó fue la idea C y ganó por un punto, es decir, por poco. Pero por ejemplo veamos la C contra la F, perdón, contra la E, y entonces entre la C y la E es mucho mejor la C por gran diferencia, y es la que tiene 3 puntos. Luego al final vemos cuántos puntos tiene cada uno. Bueno, aquí tiene A, tiene 1, tiene 2, tiene 3. Entonces su resultado total es 3. ¿Y cómo está la B? La B tiene 1, tiene 2 puntos. La C tiene 1, tiene otros 2 aquí, ya son 3. Luego 4, 5, 6, 7, 8. La C tiene 8 puntos. Luego la D tiene 2 puntos, la E no ganó nada, la F ganó 3 puntos, F1, F1 y F1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la mejor idea? La que ganó por votación, entre comparar las ideas entre sí mismas, fue la idea la C. ¿Ok? Estas fueron las herramientas que utilicé en este ejercicio. Hay más herramientas y aquí lo que les invito es a conocerlas, estas herramientas. La mejor forma de empezar a profundizar más en la utilidad de las herramientas es utilizándolas, haciendo el ejercicio con un equipo de trabajo o haciendo la simulación de forma individual. Pero bueno, hay otras herramientas adicionales. El facilitador va eligiendo según el tipo de respuestas o el número de ideas, qué procesos debe de estar haciendo para poder ir haciendo esta convergencia y entregar, al final llegar a una idea. Por ejemplo, aplicar el tema de las 4 I's, de la influencia, inmediatez, interés e impacto. Antes de hacer una reacción química hubiera sido muy grande. O imagínense comparar las 56 ideas entre sí mismas con un análisis comparativo de pares, como el que acabamos de ver en la lámina anterior, pues hubiera sido muy tardado. Entonces esto no hubiera sido de provecho. Entonces por eso es bueno emplear varias cuestiones para ir reformulando o ir encontrando esa idea con la cual va a ser la resultante del ejercicio. Y bueno, entre otras ideas, cuando se requiere una mayor claridad en el enunciado del problema, esta es una idea que se utiliza, que es el periódico virtual o el periódico imaginario. Esta es una herramienta para visualizar el objetivo al que se quiere llegar. Consta de un título, un subtítulo, un pequeño texto, inclusive una imagen, y el texto tiene que tener la idea que se quiere lograr un poco más detallada. Esto es similar a como si viéramos un periódico. Lo que tienen que hacer es enfocar a su equipo de trabajo como que este es un periódico del futuro. Cómo están viendo que se va a publicar el resultado de la idea que va a solucionar el problema. El problema que estemos tratando. Entonces, es muy importante visualizar a dónde queremos llegar, cuál es el resultado final. Esta herramienta genera un pensamiento proyectivo. En una analogía, no sé, cuando vas a viajar, compras tu boleto pensando ya en el destino final. No llegas al mostrador y le dices, bueno, el que te vende los boletos, pues lléveme a cualquier lado, ¿no? Y pues ojalá y resulte bien. No, necesitas saber a dónde vas o cuál es el fin, tenerlo claro para todo el equipo. Esto se trabaja en grupo, colabora con las ideas de un equipo, es una buena herramienta. Esta herramienta se llama C contrasupongo. Esta es una herramienta para entender un poco el problema o el objetivo a lograr y va a separar los hechos de las suposiciones. Esto ayuda a clarificar, es decir, aquí acerca de un problema en específico es muy útil ver la diferencia entre lo que son los supuestos y lo que son los hechos. Esto nos ayuda a centrarnos cuando un problema es un poco más complejo o no está muy claro para el equipo de trabajo porque no se tiene la información total. Luego tenemos otra herramienta que se llama los 5 porqués. Esta es una herramienta para comprender un problema a profundidad, permite explorar diferentes formas de afrontarlo. Mientras más difícil sea de contestar la pregunta, más cerca estamos del verdadero problema, del problema detrás del problema.
5 por qué, son 5 preguntas, una seguida de otra. Empiezas a preguntar, oye, por ejemplo, ¿por qué no llegas a tiempo al trabajo? Bueno, pues porque me levanto tarde. ¿Y por qué te levantas tarde? Porque me quedo un rato después de que suene el despertador. ¿Y por qué te quedas un rato después de que suene el despertador? Porque me parece así que el día empieza un poco más tarde y entonces tengo más tiempo de descanso. ¿Y por qué te parece esto? Bueno, pues es que así es mi deseo de que ocurra. ¿Y por qué deseas que el día empiece más tarde? Porque no me gusta ir a trabajar. No es mi caso, pero vamos, este es un tema cuando vamos entrando y quitando esas capas y yendo más al fondo del problema, ¿no? Encontrar cuál es el verdadero problema o tenerlo al menos muy claro. Otra de las formas que nos ayuda a tener una mayor claridad en el problema es esta herramienta que se llama ¿por qué? Contra impedimento. Es decir, pongo en la parte central el problema o el tema. En la parte de arriba empiezo a poner los porqués, como el anterior es un poquito de por qué. Y después en la parte de abajo, qué me lo impide, y luego qué me impide lo que me impide, y entonces voy bajando también de niveles. Este es un proceso que me ayuda a tener más claridad, como mencionaba. Este es un ejemplo, se puede ver en la pantalla. Luego hay otra herramienta que esta es muy utilizada, la verdad yo no soy muy fan, que se llama la de 6 sombreros para pensar. Esta sirve para resolver problemas en grupos. Se reparten 6 sombreros, no tienen que ser sombreros, puede ser como un sobre de color o un pedazo de cartulina de color o algo por el estilo, o dejarlo ahí. O poner una hoja de papel con yo soy el sombrero verde, entonces o el sombrero del color que sea, ¿no? Entonces se reparten estos 6 sombreros entre la gente y cada sombrero tiene una forma de pensar diferente. Entonces el que tenga el sombrero tiene que actuar en base al color del sombrero. El color del sombrero blanco se encarga de la información, es el que provee los datos, los hechos, no interpreta, no da opiniones. Él otorga la información de forma objetiva, no generaliza, no interpreta. El sombrero de color rojo, él expone vivencias emocionales, es el que ve la parte de los sentimientos, de las emociones. Él no tiene que justificarlas ni argumentarlas, o sea, no dice por qué sientes esto, no, él te está diciendo lo que siente. Luego, el sombrero de color negro, él es el pesimista, el que señala lo que está mal, lo que está incorrecto, los riesgos, peligros, busca todos los peros, de argumentos de los peros, y él es el de color negro. El del color amarillo, él es el positivo, el que busca lo bueno de las cosas, encuentra la forma de que la solución pueda llevarse a cabo. El verde es el creativo, el que produce las ideas, el que busca las alternativas, el que todo se vale, no se le critican sus ideas, solamente las aporta. Y el azul es el que propone los temas, el que define los problemas, realiza las conclusiones, asegura el respeto y reglas, modera y dirige. Él es el facilitador. ¿Ok? Existe un orden sugerido para el tema de los sombreros. Puede ser cuando empiecen la parte de las preguntas, empieces con la parte primero de color azul, luego el de color blanco, luego el de color amarillo, luego el de color negro, luego el de color rojo, luego el color verde, pero según como el facilitador esté viendo cómo se está determinando un tema, puede decir que ahora le toca la palabra al sombrero de color negro, y luego al del rojo, y luego al amarillo, y luego según como vea que esto también requiere mucha práctica. Si de repente estamos viendo que nos estamos atascando en un tema, se da un pequeño break de 1 minuto para intercambiar los sombreros. Y entonces el que tenía el sombrero negro ahora va a tener el sombrero amarillo. Ahora el pesimista se va a convertir en el optimista. ¿Ok? No sé, es un ejemplo. Esto requiere mucha práctica. ¿Ok? Luego está que es el diagrama de Ishikawa, que es el diagrama de pescado. Este es un proceso divergente para tener clarificación de un problema u objetivo. Se le conoce como diagrama de causa y efecto. Es una herramienta empleada en la metodología de calidad. De este hay muchísima información en internet, hay metodologías, etcétera.
pero vamos, no hay que ir muy a fondo. La forma de trabajar en un proceso creativo es viendo nada más cuál es cada causa que tiene un efecto, cuál es el efecto, él es el problema. Y entonces las causas se agrupan por tipos de causas o por el área que genera las causas. Y se van poniendo estas ideas que se van clarificando entre todo el miembro del equipo, los del equipo empiezan a aportar estas ideas. ¿Ok? Luego está la matriz de impacto contra la de factibilidad. Esta se parece al ACP o al de las 4 Is, pero aquí nada más se comparan dos cosas. Es qué tiene lo de mayor impacto contra es decir, lo que genera mayor resultado contra lo que es más factible de hacer. Entonces las ideas se van agrupando conforme a estos cuadrantes. Como el cuadrante superior derecho es el que tiene el mayor impacto y mayor factibilidad, y así vamos disminuyendo hasta el inferior izquierdo, que es el que tiene el menor impacto y menor factibilidad. Y bueno, y después de esto está una herramienta que particularmente utilizo mucho, que es el how, cómo, en español. Y esto es parte de un objetivo y se va desglosando. ¿Qué es lo que requieres? O sea, ¿cómo vas a llegar a esto? Es como la de los porqués, pero aquí ya no es el por qué es un problema, sino cómo soluciono esto, cómo implemento esto. Más bien cómo implemento. Entonces, esto lo más recomendable es que llegue hasta 3 niveles. Y esto es una herramienta muy útil para el último paso, el paso de la implementación. Entonces, este me gusta muchísimo porque nos ayuda a tener un plan de trabajo. ¿Okay? Entonces, recordemos el tema de los pasos de las herramientas de CPS. 1. Definir el objetivo, identificar el objetivo, deseo o reto. ¿Cuál es la herramienta que nos puede servir en esta fase? La del periódico virtual o el periódico a futuro, ¿no? Luego el punto número 2 de encontrar hechos y recolectar información. ¿Qué herramientas me pueden servir? La de sé contra supongo, la de los 5 porqués y la del por qué contra qué me lo impide. Luego, para la parte de encontrar los problemas y clarificarlos, me puede servir también el Ishikawa. Luego, para la generación de ideas en el punto número 4, que es la de encontrar soluciones, me puede servir el Ishikawa, me puede servir el 6 sombreros para pensar y mi favorito, que es el tormenta de ideas. Luego, para generar ideas y validarlas, para ir reduciendo, para ir haciendo ese pensamiento más acotado hacia cuál es la solución que debemos de encontrar finalmente, estamos hablando de las herramientas que son la de votación, que es la que les dije al principio, que es simplemente cada quien vota por sus ideas, la de reacción química, que es cuando se combinan, la de las 4 I, la de la influencia, luego la del análisis comparativo de pares, que es el ACP, la del matriz impacto contra factibilidad. Y para el tema de la herramienta de planificación, la última que les acabo de mencionar, que es la de how. ¿Okay? Hay más herramientas, no son las únicas, hay muchísimas, no quiero saturarlos con eso, les dejo otras 4 que pueden copiar los videos. Y es Scamper, que es la de sustituir, son las siglas, sustituir, combinar, adaptar, modificar, utilizar para otros usos, eliminar y reordenar. O hay una técnica que se llama analogías, que es ver un problema desde una óptica diferente. Entonces tratar de ser más creativo en el tema de, a ver, esto lo podemos solucionar si estuviéramos en una analogía de esta otra forma, ¿no? Luego Lego son las figuritas, las piezas que vamos ensamblando para crear algún objeto. Esto nos puede servir también para identificar un proceso, para mapearlo, para tenerlo en mente cuando uno lo ve, cuando uno lo esquematiza, cuando uno lo tiene en sus manos, es cuando funciona bastante bien. Esta es una buena técnica, personalmente también me gusta mucho, ayuda mucho a encontrar un tema de un problema. Y bueno, hay más técnicas de productividad. 40 formas de mantenerse creativo, no se las voy a leer todas, pero una de las que más me gusta: hay que ver películas, hay que socializar, hay que tomar riesgos, hay que escribir las ideas, hay que cuestionarse los temas, hay que apagar los distractores, sobre todo cuando estamos trabajando en estas técnicas.
dejen a un lado los celulares para concentrarse directamente en este tema, ¿no? Luego, ¿cuáles son los puntos claves de una buena generación o de un buen ejercicio de CPS? Uno, eliminar el miedo, que es lo que les decía, no solamente con el primer ejercicio de entrenamiento para poder empezar a trabajar. Tenemos que quitar el miedo, ya sea al jefe que está en la misma reunión o un símbolo de autoridad, o el miedo a hacer el ridículo, o sea, ese miedo de que nos juzguen. Entonces el mismo facilitador tiene que empezar a decir cosas que hagan ver que pues no pasa nada y todo el mundo se ríe, no se burla, se ríe, y empezamos a tener un mejor ambiente que sea propicio para la generación de ideas. Empoderar. Si dentro de las responsabilidades de la gente se le incluye el ser creativo, la persona va a buscar ser creativa. Si está dentro de tu perfil de puesto, vas a buscar cómo cumplirlo. Esto no es una regla que aplique a todos, pero es algo que ayuda. Capacitación. No podemos ir pensando que esto va a ser mágico. Se requiere de práctica, pero también se requiere de capacitación. La capacitación, hay muchísima capacitación, hay institutos que se dedican a asesorar en este tipo de herramientas, y hay muchos videos en internet que nos permiten tener más ideas de cómo aplicar estas herramientas. La número 4, un espacio apropiado para generar ideas. Eso hay que buscar la forma de que la gente se sienta más cómoda digo, no es que convertamos la oficina en un centro recreativo, pero pues sí, de alguna forma que tengan esa comunidad que les permita desenvolverse de una mejor forma. Y bueno, la otra es la del incentivo. El incentivo es la zanahoria. El incentivo puede ser económico o puede ser un reconocimiento social. Oigan, vamos a premiar al año la mejor idea o el mejor grupo. Yo me acuerdo que había en algunas empresas, he visto que hacen concursos de creatividad o de innovación, y finalmente esto se hace público y la gente busca participar en ese tipo de cosas para un reconocimiento social o para un reconocimiento económico. El punto clave de todo esto es la empatía. La empatía nos permite concentrarnos y ver qué es lo que podemos... No es tratar de que nos imaginemos lo que sucede con una persona en cierta situación, es estar en sus zapatos, es vivirlo. Esto va a evitar hacer soluciones desde el escritorio, cosas que obviamente no funcionan y son esfuerzos en vano. Aquí les voy a decir un ejemplo que me gustó en el tema de la empatía. Un ejercicio que tuvimos era acerca de soluciones digitales para personas con problemas visuales, para personas ciegas. Entonces, pues tú puedes sentarte y pensar, bueno, pues un ciego debe de tener, una persona con una carencia debe de tener ciertas dificultades, porque entonces te empiezas a imaginar qué es lo que puede hacer. No hay mejor trabajo que vivirlo. Entonces, ¿qué hicimos en ese ejercicio? Nos volvimos ciegos. Y fue un ejercicio en el cual salimos a la calle con unos lentes oscuros, pero esos lentes que no permiten ver nada y te cubrían hasta los lados, y realmente no había forma de que vieras esa parte. Nos ayudó, y bueno, y un bastón para indicar a la gente que somos ciegos y que tenemos esta discapacidad, y que finalmente no, pues para que no nos atropellen caminando o algo por el estilo. Entonces, cuando salimos nosotros a la calle, salimos en grupos, en parejas, y la otra persona iba con una libreta y iba anotando qué es lo que observaba que yo estaba pasando. Yo en este caso el ejercicio, yo era uno de las personas con discapacidad visual, y entonces él tenía que ir anotando lo que él viera, y además tenía que cuidar que yo no entrara en algún peligro inmediato que atentara contra mi salud. Entonces
pero tenía que estar como a una pequeña cierta distancia, entonces como viendo desde fuera, ¿no? Y esto lo hicimos durante varias sesiones, y al finalizar cada sesión en un día diferente, cada quien, tanto como la persona que iba de ayudante y la persona que iba en esta simulación de falta de vista, cada quien tenía que anotar lo que había sentido. En mi caso yo tenía que anotar lo que había vivido, cuáles fueron las dificultades que me enfrenté. Entonces esto nos hizo vivir la situación, esto nos hizo sentirlo y vivirlo en carne propia, ¿no? Nuevamente, como dije hace un momento, luego muchas soluciones vienen detrás del escritorio cuando hay gente que no llega a tocar realmente el proceso y cree que después, dentro de su visión global, realmente va a solucionar las cosas, y eso no es cierto, eso no funciona, son esfuerzos tirados a la basura. Entonces la mejor herramienta, o la parte que más ayuda, es tener empatía. ¿Ok? Confía en el proceso. Parece de juego esta metodología, parece luego, no, pues es que esto parece que estamos jugando. Y pues sí, estamos en una actividad lúdica, pero finalmente con un objetivo serio. O sea, y el mismo apego al proceso nos va a ayudar a obtener resultados. O sea, no crean a la primera van a obtener la idea brillante del $1.000.000, pero sí pueden empezar a trabajar en tener un mejor proceso de CPS. Y es como, a ver, yo quiero tener una mejor condición física, ¿no? Entonces no voy a hacer una abdominal y al finalizar esa abdominal ya voy a tener un abdomen marcado con cuadros. No, esto es un trabajo que requiere mucho compromiso, esfuerzo de todos los días. No hay que esperar un resultado maravilloso en un primer ejercicio. Se trata de construir, se trata de mucha práctica. Y bueno, como decía, Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. O sea, si trabajas con lo mismo y estás tratando de solucionar algo de la misma forma, pues vas a llegar al mismo lugar, ¿no? En el mundo empresarial se habla mucho de la importancia de ser diferente en el mercado. A mí me encanta el tema. Se parece a cuando le preguntan a un director, ¿cuál es tu prioridad? Y responde, no, mi prioridad son los clientes. Y bueno, y él tiene 15 años que nunca habla con un cliente, ¿verdad? Pero entonces, regresando al punto, ser diferentes, para ello se requiere gestionar la creatividad y la innovación empresarial como un elemento clave y diferenciador en la construcción de ventajas competitivas que sean sostenibles en el tiempo. Sin embargo, como este ejemplo que acabo de dar acerca de las prioridades, son muy pocas las organizaciones donde el director o los directivos fomentan la creatividad y la innovación. Así que bueno, pues manos a la obra. No tienes que esperar a que la orden venga de arriba. Con tu equipo de trabajo o tú solo, pon en práctica lo que hemos visto. Utiliza las herramientas y poco a poco vas a ver los resultados. La creatividad tiene que ver con hábitos, con trabajo, con generar cosas diferentes. ¿Qué podemos cambiar? Olvídate de lo de atrás, la parte de lo que ya pasó, lo que ya sucedió, eso no lo podemos cambiar. El futuro es el que está en nuestras manos, el que podemos construir a nuestro modo. Es el lenguaje víctima, es que fíjate lo que me pasó y no sé qué, y por eso no avanzo, y por eso no tengo esta oportunidad. Una de las cosas más duras que hemos tenido en esta crisis es el despido. Es una de las cosas que más nos afecta como seres humanos, que alguien te diga no te necesito o no te quiero aquí, aunque nos lo digan de formas bonitas o de forma diferente. Hay algunos hasta que le agradeces cuando te despide, pero bueno, todo es un proceso de aprendizaje. No son errores, son experiencias. Tiene que ver cómo afrontar las situaciones. Las veces que realmente cuentan no es las veces que te caes, son las veces que te levantas. No importa si tu empresa no se fomenta la creatividad, esta es una herramienta que te puede servir desde lo individual hasta con tu equipo de trabajo. Si es que tienes, los resultados van a hablar por sí solos.
Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, espero que te haya gustado, espero que te sirva, espero que lo puedas utilizar. Bueno, no es que no lo puedas utilizar, espero que te aventures a utilizarlo, a que apuestes por este tipo de soluciones que, créeme, te van a dar muy buenos resultados. Y bueno, pues hasta aquí, muchas gracias. Hasta luego.